vamos a estudiar qué fue lo que pasó en la Omer, Mehmet, porque hablamos, Merón, Rabbi Shimon Bar Yochai, el Keber, Rashbi, pero realmente, ¿y qué fue? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es? El tema del Akba Omer y el tema de Rabbi Shimon Bar Yochai y sus alumnos está descrito en el Zohar. Allí está descrito en dos lugares. Hay dos lugares del Zohar que hablan de el kesher particular que tenía Rabbi Shimon Bar Yochai con sus alumnos. Él tenía 9 alumnos, junto con él eran 10. Y se juntó con ellos muchas veces, pero 2 veces en especial fueron las veces más profundas. ¿Por qué? Porque fueron momentos en que al parecer él estaba a punto de fallecer. Entonces, antes de fallecer, pidió a sus alumnos que se juntaran con él una primera vez, y eso es lo que se llama en el Zohar la Hidra Rabba. Hidra Rabba, que significa el Gorem. Gorem es el silo. ¿Saben lo que es un silo? Donde se guarda la cosecha, ¿okay? Un grano. El gran silo, la Hidra Rabba, el gran silo. ¿Por qué? Porque él acostumbraba a que se sentaran todos en círculo. Y el silo es como un círculo. Entonces se acostumbraba a que todos se sentaban en círculo. Y él entonces se sentaba con todos y ahí empezaba a enseñar. Shalom, shalom. Y esto es la primera vez que ocurrió eso. El Zohar lo llama la Hidra Rabba. Hidra Rabba, que es él con 9 alumnos. Con 9 alumnos. Y tratan temas muy profundos de Kabbalah, obviamente, como lo que él siempre enseñaba. Esa reunión la hizo Rabbi Shimon cuando salió de la cueva donde estuvo escondido durante prácticamente 12 años. Junto con su hijo estuvieron escondidos porque los romanos los querían matar. Entonces, cuando sale de esa cueva, él estaba muy enfermo y pensaron que iba a fallecer. Entonces, pidió a sus 10 alumnos que se juntaran con él para que revelara lo que tenía que revelar de Kabbalah, pero no falleció al final, sino que Kadosh Baruj Hu le dio más tiempo. Entonces, bueno, continuó. Pero cuando ya llegó el día en que iba a fallecer, entonces ahí decidió nuevamente reunir a sus alumnos, pero esta vez 3 de sus antiguos alumnos habían fallecido. Habían fallecido antes 3 alumnos, entonces le quedaron solamente 7. Quedaron 7 alumnos, más él, 8. Se juntan en la hidra, pero esta vez se va a llamar la hidra zuta, o sea, el gorem pequeño, hidra zuta. Es lo mismo, se sentaban, ahora no estaban sentados en círculo porque él estaba muy enfermo, entonces él estaba recostado. Pero se juntaron los alumnos que quedaron, que fueron 7 alumnos, en lo que se va a conocer como la Hidra Zuta. Y eso pasó el último día de su vida. ¿Bien? Y es por eso que se acostumbra a leer y a estudiar lo que dijo Rabbi Shimon Bar Yochai en la Hidra Zuta, que es el día del Akba Omer, que fue el día que él falleció. Por eso es que es costumbre en la noche del Akba Omer leer la Hidra Zuta, porque es precisamente lo que ocurrió ese día. ¿Bien? ¿Qué es lo que Rabbi Shimon habló en la Hidra Rabba y qué es lo que habló en la Hidra Zuta? Simplemente, o sea, entrar en los detalles es una cosa bastante compleja y no todos nosotros entendemos porque son cosas muy profundas. Sin embargo, una de las cosas importantes que Rabbi Shimon nos quiere enseñar, tanto en la Hidra Rabba como en la Hidra Zuta, es que la persona tiene que purificar su pensamiento. Tiene que el pensamiento de él hacerlo cada vez más puro. Para poderse contactar con Akadosh Baruj Hu, la persona tiene que purificarse. Tiene que estar en un nivel donde realmente sea un kli, sea un receptáculo que pueda recibir la Torah, que es con lo que Akadosh Baruj Hu nos quiere comunicarse con nosotros. Y para eso es necesario hacer muchos esfuerzos para poder llegar a ese nivel de purificación. Y esos esfuerzos se hacen precisamente a través de los estudios que él recomienda, que son los estudios de Kabbalah en la forma que él estudia.
Bueno, esta es, digamos, la kavaná final de la Hidra Raba y de la Hidra Zuta, que es purificar el pensamiento para conectarnos con Akadosh Baruj Hu y de esa manera podernos conectar con Hashem y construir con Akadosh Baruj Hu un lazo muy fuerte. Y esto, ya sean hombres, ya sean mujeres, es algo que todo Israel tiene que hacer, conectarse con Hashem. Akshav, nosotros vamos a leer algo de la parte histórica y de un punto también de la Hidra Zuta, que es la que se lee en la Akba Omer. La otra Hidra, que es la Hidra Raba, se acostumbra a leer en Shavuot. Se acostumbra a leer en Shavuot en la noche. ¿Por qué? Porque es lo que él estudió justamente cuando estaba a punto de morirse, que Hashem le dio más vida. Eso pasó en Shavuot. Akshav. Primero, antes de ingresar, es importante que conozcamos qué es este libro, el libro del Zohar, que es el libro principal de la Kabbalah. ¿No? ¿Dónde salió, cómo salió y cómo sabemos de él? ¿Okay? Según el Masoret, según lo que nosotros hemos recibido de nuestros sabios, el libro del Zohar lo escribió Rabbi Shimon Bar Yochai. Él fue el que lo escribió. A pesar que hay ideas distintas que opinan que él no lo escribió, pero la opinión de casi todos los Jajamim es que Rabbi Shimon Bar Yochai, él mismo no lo escribió Rabbi Abba, su alumno, pero son las enseñanzas de él. O sea, él hablaba y Rabbi Abba, que era el escribano, él escribía todo. Está escrito en arameo, que era la lengua que se hablaba en esa época. Estamos hablando después del Jurban, o sea, después de la destrucción del Bet HaMikdash. Rabbi Shimon Bar Yochai vive después de la destrucción del Bet HaMikdash. No hay que olvidarse que Rabbi Shimon Bar Yochai es alumno de Rabbi Akiva. Y Rabbi Akiva es alumno de Rabbi Eliezer, que es el que estuvo en el Jurban. Entonces esto pasa después de la destrucción del templo y probablemente también después de la revolución de Bar Kokhba, o sea, después de Rabbi Akiva, cuando ya Rabbi Shimon era mayor. Y allí es donde él escribe el Zohar, o sea, él dicta clases, él va con sus alumnos. El Zohar es un poco distinto a otros libros, porque nos relata que Rabbi Shimon estaba en Tiberia, o iba caminando de Tiberia hasta tal lugar, o estaba en tal parte, iba de Keisaria, iba acá, o estaba en Sipori, se movía de un lugar a otro, y mientras él iba caminando con sus alumnos, iba hablando. Y esas cosas que iba hablando, después Rabbi Abba las escribía. ¿Bien? Y las dividieron por parashiot. O sea, el libro está dividido por parashiot de la Torah, Bereshit, Noach, etc. Entonces, lo que él hablaba de Bereshit, lo escribieron en Bereshit, lo que habló sobre Noach, y así es como está construido todo el libro. ¿Bien? Ese es el libro del Zohar. Akshav, el libro no fue revelado inmediatamente. Que no lo revelaron inmediatamente. ¿Por qué? Porque tenía muchos secretos. Que en ese momento que Am Israel estaba bajo la vigilancia de los romanos, podía traer que los romanos supiesen cosas que les dieran algún poder en el mundo, más del que ya tenían y que tuvieron. Entonces los sabios prefirieron que el libro no se revelara, que los romanos no lo conocieran. ¿Para qué? Para que de esa manera no cayera en malas manos la Jojma esta del Sod. ¿Okay? Además que en esos momentos estaban también apareciendo, en este lugar del mundo estaba apareciendo el cristianismo. Entonces también para evitar que cayera en manos de los Notzrim, entonces prefirieron no revelar el Sefer. Cuando Rabbi Shimon muere, entonces ellos deciden, los alumnos, Rabbi Abba, su hijo, Rabbi Elazar, deciden no revelar el libro, no hacerlo público, sino que guardarlo, ocultarlo. ¿Bien? Y lo guardaron. ¿Bien? Lo ocultaron. ¿Dónde lo guardaron? ¿Dónde lo ocultaron? Hicieron varias copias del mismo libro y quedaron en diferentes lugares de Eretz Israel. Quedó una copia en Jerusalén, quedó una copia en Tzfat, quedó una copia en Tzfat Merón, donde el Rab falleció, quedó otra copia en Tiberia y quedó otra copia en Hebrón, en las 4 ciudades sagradas de Israel, y cada una de ellas dejaron una copia del Zohar. Con el paso del tiempo, los hajamim de cada uno de estos lugares, o sea,
Cuando, por ejemplo, se designaba a un rab principal en Tiberia, después de la muerte de Rabbi Shimon y sus alumnos, pasaron 100 años, 200, y de pronto se elegía a un rab, por ejemplo, que vaya a ser el rab en Tiberia, el rab principal en Tiberia. No había entonces rab Rashi, sino como un rab principal. Entonces, una de las cosas que hacían, le mostraban el libro para que lo estudiara. Pero después él no lo revelaba, se volvía a ocultar. ¿Cómo? ¿Qué ajuntó todas las cosas? Ajuntaron, no, los libros estaban, cada uno estaban todos, pero en diferentes lugares. Cuando había un rab en Hebrón, que era rab de Hebrón, a él le pasaban el libro para que lo estudiara, pero volvía nuevamente a quedar oculto. Y así en cada lugar, no querían revelarlo. Entonces solamente se lo enseñaban a los rabinos principales. Y ellos, los rabinos principales, con el paso del tiempo, ellos hablaban cosas de Kabbalah o estudiaban cosas de Kabbalah, y por eso sabemos que conocían el libro. Porque en otros libros de otros rabinos, de ellos, salen cosas que aparecen escritas en el Zohar. Entonces eso quiere decir que ellos lo conocían, pero no lo revelaban, o sea, lo leían de manera secreta. Y así pasó por muchos años. Después, por allá por el siglo III más o menos, Am Israel, por las dificultades que hubo en el siglo III, en el siglo IV, más o menos después de que se escribió la Mishnah, hubo muchos problemas en Eretz Israel porque los romanos que en ese momento estaban manejando este lugar del imperio se volvieron cristianos. Y ahí aparece algo que se llama el periodo bizantino. Y con los bizantinos hubo muchos problemas, más que con los romanos. Entonces los judíos que vivían acá prefirieron abandonar Israel e irse a Babel. Y casi toda la comunidad que había aquí viajó a Babel. Se fueron a Babel o a Egipto o a Roma. Fueron a alguno de estos lugares, prefirieron salir de acá porque el problema con los bizantinos iba siendo cada vez más pesado, más pesado, más pesado. A cada uno de estos lugares donde ellos fueron se llevaron copias del libro. Sin que nadie supiera, se llevaron copias a un lugar, a uno y a otro y a otro. En el año 1000, ¿Quién tenía el poder? ¿Los alumnos? No, los alumnos ya habían fallecido, pero los alumnos tenían alumnos, los alumnos hicieron alumnos, se hacían alumnos, y se hacían alumnos, y se hacían alumnos. En la Gemara hay, estos grupos los llaman los sofrim. Sofrim hoy día nosotros sabemos que son las personas que escriben Sifrei Torah, pero en esa época las personas que comunicaban el Sod se llaman sofrim porque ellos sabían lispor las letras que hay en la Torah. O sea, conocían de Gematriot y de Kabbalah. Eso quiere decir que ellos son los que manejaban el libro. Ellos se lo pasaban de uno a otro, sin que se revelara públicamente. Por lo tanto, si tú llegabas a un Bet Knesset en Bagdad, por ejemplo, en Irak, en Babel, y preguntabas, quiero estudiar Zohar, nadie sabía de qué tú estabas hablando. Pero si decías de algún tema, probablemente sí se sabía porque conocían del tema, pero no sabían del libro. El libro mismo, el Zohar, no se conocía. Hasta en el año, porque esto va junto con la historia del pueblo judío, cuando los musulmanes llegaron a Irak, o sea, donde hoy día es Irak, a Bagdad, y conquistaron todo ese sector, y los antiguos habitantes de Irak, que no eran musulmanes, sino que eran paganos, era otro pueblo, se hicieron musulmanes. Entonces las relaciones con el pueblo judío empezaron a ser muy difíciles, y allá por el siglo, más o menos el siglo VIII o IX, decidieron cerrar las yeshivot que había en Babel. Las cerraron más o menos en esa época. ¿Por qué? Porque ya no se podía seguir enseñando porque los musulmanes estaban encima. Entonces deciden cerrar, y ahí es donde la mayoría de los judíos se van a Europa. Algunos se van a Marruecos, de Marruecos a España, y otros se van a lo que se llamaba entonces Ashkenaz, que era el centro de Europa, o sea, Alemania y Francia, Francia y Alemania, el norte de Italia. Y ahí es donde se van los Geonim, los Geonitas. Después de que ya se escribió el Talmud, vinieron otros grupos de sabios que se llaman Geonitas, y ellos se fueron a este lugar de Europa. Junto con ellos van las enseñanzas del Zohar y el libro también, probablemente el libro también. ¿Okay? Esa es la historia
las yeshivot se cerraron en Babel y ya no hubo más yeshivot en Babel. Hubo comunidad, pero ya no como había antes. Antes era una comunidad muy, muy grande, después ya bajó mucho y pasó todo el judaísmo a Europa, España y principalmente Francia y Alemania, y ahí donde viene la época de Rashi y los Baalei Tosafot. Si Rashi sabía sobre el libro, sí. También nosotros tenemos lugares en los Perushim de Rashi, a la Gemara, donde él cita, como dice, el libro sagrado dice tal cosa, y no es la Torá de la que está hablando, sino está hablando de otro libro. Estamos hablando del año 1000, más o menos, que no sé, casi 1000 años atrás. Después todo sigue hasta que en el año 1300, más o menos, 100 años antes de la expulsión, vive en España un rab que se llama Moshe de León. Se llama Moshe de León. Y él tenía una copia del Zohar. O sea, a él llegó, por muchas cosas, llegó una copia del Zohar. Y él hizo 2 o 3 copias más del mismo libro. Y lo tuvo con él. Rabbi Moshe de León falleció, murió. Y quedó su viuda, la viuda de él, que con el paso del tiempo fue cada vez siendo muy, muy, muy pobre. No tenía medios para poderse mantener, entonces decidió vender los libros de su marido. Decidió vender todos los libros que el marido tenía, pues no tenía cómo comer. Entonces ella no sabía que lo que había una biblioteca llena de libros manuscritos, tomó los libros y los empezó a vender. A judíos, obviamente. Obviamente se los vendió a Yehudim. Y entre esos vendió el Zohar. Y ahí apareció por primera vez en España un libro que no se conocía de antes, que era el Zohar. Esa fue la primera vez que en forma pública se conoció algo del Zohar. Estamos hablando en el 1300, 100 años antes de la expulsión. Ahí se supo de que había un libro de Kabbalah que era muy desconocido, que se sabía que existía pero no se conocía, apareció allí. Como esa es la historia, los historiadores hoy día suponen que el que lo escribió fue Rabbi Moshe de León, pero no fue así. Él lo había recibido y su mujer lo vendió porque necesitaba dinero, pero no lo escribió él. Puede ser que a lo mejor alguien haya agregado algo, pero el libro lo escribió Rabbi Shimon. ¿Qué pasó con el paso del tiempo? Apareció, pero otro libro más, que no hubo demasiada Itaninut, no se estudió demasiado. Se conocía, sí, hay un libro que se llama El Zohar, que escribió Rabbi Shimon Bar Yochai, hay varias copias y está. Tienen que saber que antiguamente, incluso no tan antiguamente, tener un libro era un lujo, porque eran escritos a mano. Entonces, tener un libro escrito a mano quiere decir que la persona tenía mucho dinero. O lo que hacían las comunidades, juntaban dinero y ellos compraban un Zohar, compraban el Talmud. Bueno, el Sefer Torah lo tenía, un Sefer Torah también es muy caro, entonces y ahora también. Un Sefer Torah cuesta mucho dinero, y así eran los libros, costaban dinero, entonces se tenían en el Bet Knesset, o los tenía una persona, un gvir, como le llamaban, una persona con dinero, y el rab que quería estudiar tenía que ir donde él, y así funcionaba. O alguien tenía un libro, el otro tenía la otra parte del libro, era así. Entonces sí, aparece, pero no es que se publica como hoy día, que inmediatamente ya hay en todas partes de internet y ya si salió un libro todo el mundo lo conoce. No era así. Demoraban 100 años, 200, 300, muchos años en que un libro que se publica en España llegue a ser conocido en Alemania, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurrió? El Sefer Zohar que vendió esta señora, esto ya es toda la historia, llegó a Portugal. Antes de que expulsaran a los judíos de Portugal, el libro llegó a Portugal. Y esto pasó allá. Ahora vamos acá, a Israel. En Jerusalén, muchos años después de todo esto, muchos años después de la historia de Rabbi Moshe de León y todo esto, por allá por el año 1700 más o menos, o sea, estamos hablando de la expulsión fue en el 1400, 500, 600, 700, como 300 años después, más o menos. En Jerusalén nació había
pareja que tuvo un hijo, que fue un gaón, una persona extraordinariamente sabio. ¿Bien? Sabemos el lugar incluso donde nació, porque lo pueden ir a visitar en la Iraticá, está el Hatzer, donde nació. Era una familia donde la esposa, o sea, la madre, era de Egipto. Eran Yehudim que vivían en Egipto y el padre era Ashkenazi, ¿bien? Habían venido de Europa, Mishpahat Luria, una familia muy conocida, que existe hasta los días de hoy. La familia Luria sigue existiendo. Eran muchos hermanos y muchos primos, muchos sobrinos, son Ashkenazim todos. ¿Bien? Y él vino de Europa, se casó con una mujer sefaradí acá en Jerusalén y tuvieron un hijo, se llamó Yitzhak. En los primeros años de vida, Yitzhak fue educado por Rabenu Kalónimos, un gran cabalista, muy grande, cuyas historias podemos hablar de él solamente de Rabenu Kalónimos. Pero el padre falleció. El padre de Rabenu Yitzhak falleció y quedó la señora sola con el hijo, sin dinero, en una situación en Jerusalén, como era entonces, un lugar muy chiquitito. Rabenu Arizal nació en un lugar de la Iraticá, que todos sabemos dónde es, pueden ir a visitarlo, está ahí para visitar. Y entonces, ¿qué decidió ella? Lo único que quedaba hacer era irse con su hermano. Tenía un hermano que era muy rico y vivía en Egipto. Entonces fue a Egipto con el hermano. Y allá vivió en forma holgada. Era una familia de grandes comerciantes con muchísimo dinero. El tío se dio inmediatamente cuenta que Yitzhak era un gaón. Entonces le dijo a la hermana, no te preocupes, todos los hajamín de Egipto los alquiló, les pagó para que le enseñaran esto y esto y esto, y a los 14 años se sabía todo esto, se sabía todo lo demás, algo impactante. E incluso lo casó con la hija de él. Se casó con su prima, se casó con su prima, y el suegro le construyó una casa al lado del Nilo, al lado del río Nilo, para que Yitzhak estudiara solo ahí toda la semana. En los Shabbatot solamente volvía a su casa. Ellos vivían en el Cairo. En el Cairo el Nilo es al lado, no es lejos. Entonces él vivía ahí en esa casa y ahí él estudiaba. Y en los Shabbatot se volvía a la casa con su señora. Y el suegro era el que mantenía todo. Entonces un día Rabenu Arizal vuelve a su casa un viernes por la mañana y pasó por el shuk, por un shuk árabe ahí en el Cairo, y cuando va caminando se acercó una persona a hablar con él, Entonces le dijo Rabenu Yitzhak, le dijo así la persona, dijo Rabenu Yitzhak, que eso es lo que está escrito en lo que llama Shibhei Ari, la historia de Arizal. ¿Okay? Le dijo Rabenu Yitzhak. Entonces él le dijo, sí, ¿qué quiere? Le dijo, yo soy un anús que vengo de Portugal. Soy un anús, quiere decir ser un judío que lo habían obligado a bautizarse y todo lo demás que hicieron en esas épocas. Y me acabo de escapar de Portugal, vengo de Portugal. Y ahora ya volví al judaísmo, estoy cumpliendo, estoy en Betagneset, pero traje conmigo un libro, tal libro, y se lo mostró. Cuando Rabenu Arizal lo vio, dijo, wow, este es el libro del que todo el mundo habla. Él sabía que había algo así. Entonces el señor de Portugal le pidió una suma de dinero muy grande, por lo que dice Rabenu Arizal, y se la pagó porque él tenía dinero para eso y se quedó con el libro. Y de ahí se dedicó prácticamente 16 años solamente a estudiarlo. Ahí en esa casa que tenía al lado del Nilo, lo que hacía, estudiaba el Zohar, hasta que ya un día decidió, tomó a su mujer, y creo que tenían 2 hijos, y se fueron a Eretz Israel. Porque sintieron que estaba el llamado a ir a Eretz Israel, y vinieron y se establecieron en Tzfat. ¿Bien? ¿Por qué en Tzfat? Porque en ese momento los Ashkenazim no podían vivir en Jerusalén. Entonces decidieron irse a Tzfat, donde había ya una Keilah Ashkenazí. Él era Ashkenazí. Y entonces él se instaló en Tzfat, y allí fue donde él vivió otros 2 años y 7 meses más, no mucho más, casi 2 años nada más. ¿Bien?
Y el suegro le dio la posibilidad de poder dedicarse solamente a estudiar y Rabbeinu Arizal tuvo una fábrica textil. Hacían ropa, hacían hilanderas y todo esto y hacían ropa. ¿Okay? Y estuvo ahí casi 2 años, pero falleció después por una enfermedad que el Rab tenía que le provocaban las tevilot con agua tan fría. Como él hacía tevilá con agua muy, muy fría, no sé si conocen que el mikve del Arizal es muy, muy, muy frío, eso le provocó una enfermedad que al final fue por qué falleció. Solamente en esos 2 años Rabbeinu Haim Vital vino a estudiar con él. O sea, no es que Rabbeinu Haim Vital haya estudiado con él muchos años, sino solamente 2 años estudió con él y fue el alumno que continuó. Rabbeinu Arizal no escribió nada, solamente escribió un canto que se canta en Erev Shabbat, que es Azamer Bishbachim. Y 8 puertas de la reclamación. No, él no escribió nada, todo lo escribió Rabbeinu Haim Vital, todo. Él solamente escribió dos canciones. Que yo lo veo en castellano, ¿Qué? son las 8 puertas de la Eso todo es la Mishnah de Rabbeinu Arizal, pero fue escrito por Rabbeinu Haim Vital. Él solamente escribió 2 canciones, Azamer Bishbachim, que se canta en Erev Shabbat, y una canción más que se canta en Suda Shlishit. ¿Okay? Lo que escribió él, canciones, 2 o 3 canciones. Pero texto, él no escribió, él hablaba y Rabbeinu Haim Vital después escribía. Y todo lo que nosotros tenemos, el Etz Haim y todos los demás, Kitvei Arizal, todo eso es lo que escribió Rabbeinu Haim Vital y después Rabbeinu Shmuel Vital, el hijo de Rabbeinu Haim. Eso es la historia. ¿Okay? Y él se dedicó a estudiar en profundidad el Zohar y a explicarlo y a enseñarlo. Y es por eso que nosotros conocemos el pshat del libro, nunca había sido revelado sino hasta que llegó Rabbeinu Arizal. Y por lo tanto hay una relación muy grande entre Rabbi Shimon y Rabbeinu Arizal. Ambos juntos son como una misma clave, como lo mismo para el estudio. Un poco de la reencarnación. ¿Cómo? ¿No dicen que tenía que el Arizal fue un poco de la reencarnación? No, la reencarnación del Arizal tenía varias reencarnaciones. Una de las principales era Rabbi Shimon, que Rabbeinu Shimon mismo es reencarnación de Moshe Rabbeinu. ¿Bien? Entonces él tenía también parte del alma de Ken, de Moshe Rabbeinu dentro de él. Y es por eso que la Torá de Rabbeinu Arizal, a pesar que vivió en el año 1700, estamos hablando 1700 y tanto, lo que Rabbeinu Arizal dice se considera como si lo hubiera dicho un Tana. ¿Bien? O sea, si Rabbeinu Arizal dice es así, no hay lachlok, no se discute. Rabbeinu Arizal, Rabbeinu Haim Vital, digamos, ¿bien? Dice, Rabbeinu Arizal dijo había que antes del Kiddush de Shabbat hay que decir Eshet Hayl, y todas las comunidades judías del mundo lo dicen porque Rabbeinu Arizal se dijo que había que decirlo. ¿Bien? O sea, su autoridad es total y absoluta porque la Torá que él tiene es una Torá que viene desde Moshe. Bueno, recibió Gilu Eshkiná, estudió con Eliyahu Anabí, entonces es como la Torá más mekorit, original. Y las explicaciones que nosotros tenemos del Zohar y los que tenemos sobre todo lo que estamos estudiando es a través de él que Rabbeinu Haim Vital después escribió. ¿Okay? Entonces lo que lean de Rabbeinu Arizal es como estar leyendo a Moshe Rabbeinu, es como estar escuchando a Moshe. Porque es lo mismo, él es la reencarnación de Rabbi Shimon, la reencarnación de Moshe. ¿Bien? Toda esta introducción es para explicarles un poco qué es lo que frente a qué estamos, ¿okay? Frente a qué grandeza que Am Israel tiene, que es prácticamente, no existe nada en el mundo de ningún pueblo que haya podido develar, que haya podido desarrollar una jojma como esta. Y en el día del Lag BaOmer, el día 33 del Omer, precisamente ese día se revelan los misterios mayores de esa jojma, de esa sabiduría. ¿Qué pasó ese día? Entonces, está escrito en el Zohar, en la Hidra Zuta, en lo siguiente. Dice así, Behahi Yoma, en ese día, ¿bien? De Rabbi Shimon Be'a Leistalka min alma. Cuando Rabbi Shimon sintió
percibió que se iba del mundo, que ni istalkamin alma. Los jajamín nunca mueren, se llama istalkut, no se llama mitá, sino istalkut, como que desaparecen físicamente, pero no es que desaparezcan realmente, están, pero lo llamamos istalkut, que es como que no están, de pronto no están. אז הבא מסדר מילוי בהתכנסו חבריה לברבי שמעון. Empezó a hablar y se juntaron todos los sabios junto con él en su casa. Y ahí cuando todos los sabios llegan, aparecen todos los jajamín que están vivos, los que habían quedado, dijeran 10, quedaron 7 al final, y se juntan con él a estudiar y a escuchar lo que él va a decir. En ese momento Rabbi Shimon les resumo un poco esta parte porque quería ver la última. Rabbi Shimon se cubre con un talit, o sea, se cubrió con el talit de la cabeza todo el cuerpo, ¿bien? Y se recostó en una cama. Estaba recostado en una cama con el talit que le cubría toda la cabeza, ¿bien? Y tapado como el babazali, que tiene como que se cubría también la cara. Así estaba Rabbi Shimon. Y delante de él estaba Rabbi Abba, que estaba escribiendo. Y se sentó al lado de él Rabbi Elazar, su hijo, y otro jajam más, y empezaron a escuchar lo que Rabbi Shimon estaba diciendo. Y Rabbi Shimon comienza a hablar. Comenzó a hablar de cómo tenemos que purificar nuestra mente para conectarnos con Hashem. En el derech del Zohar, obviamente. ¿Okay? Entonces hablaba, y Rabbi Abba escribía y escribía. Hasta que de pronto Rabbi Shimon dijo un pasuk. Estaba hablando y de pronto Rabbi Shimon dijo un pasuk, que el pasuk dice así, Ki Sham tziva Hashem, allá dijo Hashem, Sham tziva Hashem, et bracha, Chaim ad haolam, vida para siempre. ¿Okay? Es un pasuk que está en Yeshaya, en el Naví, en Yeshayahu. El pasuk dice, Sham tziva Hashem, allá mandó Hashem et bracha, la bendición. Chaim, vida ad haolam. Entonces comenzó Rabbi Shimon a decir el pasuk y dijo, Sham tziva Hashem et bracha. Y se detuvo. No siguió. Entonces, Amar Rabbi Abba, dijo Rabbi Abba, Lo siem butzina kadisha le meimar Chaim. Dijo Rabbi Abba, pero el butzina kadisha, así le llamaban a Rabbi Shimon, butzina kadisha, la vela sagrada. ¿Quién? No terminó de decir la palabra Chaim, no dijo la palabra Chaim. Entonces se preocuparon porque dejó el pasuk como en la mitad, no terminó de decir la palabra Chaim, ad de ishtakehu miloi, y se apagaron sus palabras. Beana katavna, y yo estaba escribiendo, se estaba escribiendo el pasuk, savarna lemichtat fei, y pensé escribir más, porque él también conocía el pasuk, Rabbi Abba sabía el pasuk de memoria. Entonces estaba escribiendo Beasham tziva Hashem et bracha, y esperaba que Rabbi Shimon le dijera la palabra Chaim para escribir Chaim, pero nunca vino la palabra Chaim. ¿Por qué? Porque Rabbi Shimon había fallecido. Velo shamana, no la escuché. Velo zakifna reisha de neora abasagi. Pero no levantó tampoco, él estaba sentado enfrente del Rab, pero tampoco quiso, estaba así escribiendo, pero no quiso levantar tampoco la cabeza, porque la luz que salía de donde estaba Rabbi Shimon era muy grande. Entonces tampoco quería levantar la cabeza. No escuchó Chaim y entendió que lo que pasó, pero tampoco quiso mirar. Veloaba y Agilna le istakalana, no pude mirar. Adeachis daza, en ese momento me temblé, dijo, me temblé. Shamana kala, ¿por qué? Porque escuché una voz de Kare que llamaba Veamar Orech Yamim Ushnot Chaim. Un pasuk en Mishle que escuchó que voces, no Rabbi Shimon, otras voces dijeron el pasuk en Mishle, Orach Chaim Ushnot Chaim. Orach Yamim Beshnot Chaim.
Shamana Kala Ahara, y escuché otra voz, dice Rabbi Abba, otra voz más, que decía Haim Sha'al Mincha, la vida la pidió, que es lo que la pidió a ti. Kola hu yoma lo afsik esha min beita. Todo ese día, toda la casa estaba rodeada de fuego. Y por eso es costumbre que en Lag BaOmer se enciende fuego, porque el fuego ese representa al fuego que despedía Rabbi Shimon en ese momento. Entonces, en el lugar donde estaba todo era energía, todo era una energía que los rodeaba, un fuego completo, no un fuego que quema, sino como un fuego, una energía que los rodeaba a todos. Veloaba man de mate legabe, y nadie podía acercarse a él, porque una vez que el Rab fallece hay que hacer toda una serie de cosas, pero nadie se acercaba al cuerpo. De lo yahil de neora, porque la luz de ella Haba besu harane, estaba alrededor, estaba muy muy fuerte. Kol hahu yoma, todo ese día, nafilna al ar'a begaina. Entonces, ¿qué hicieron los alumnos cuando se dieron cuenta que el Rab había fallecido? Entonces cayeron a la tierra, o sea, cayeron sobre la tierra y lloraron. Batar de Azil Esha, después cuando el fuego fue bajando, Jamina Lebutzina Kadisha. Pudimos ver el rostro de Rabbi Shimon. Kodesh Kodashim, lo llama Butzina Kadisha Kodesh Kodashim, de Istalek min alma, que ya se había desaparecido del mundo. Y Tataf estaba cubierto con el talit. Shahif al Yemine Beanpoi Haijim. Estaba recostado hacia la derecha, o sea, estaba recostado hacia su derecha y estaba sonriendo. Y así es como sabemos que dicen los hajamim que si una persona muere con una sonrisa, simán tovlo, es un buen simán. Es un muy buen simán porque eso quiere decir que la neshama salió como sale un cabello de la leche, o sea, en forma muy suave, se va como neshika. Y así fue como Rabbi Shimon falleció. Es un mérito que no todo el mundo tiene, ¿bien? Pero es un gran mérito esto. Entonces trae el Zohar, vean poi haijim, y su rostro estaba sonriendo. Cam Rabbi Elazar, entonces se levantó su hijo, Rabbi Elazar, Bere, Benatil Yadoy, le tomó la mano, Benashiklom, le besó las manos, Beana la Jijna Afra, y yo, el que estaba escribiendo, lo único que hice fue que ir a mirar hacia el suelo. De Tejot Ragloi Bau Habraya Lemifke, y todos se rodearon alrededor de la cama y empezaron a llorar. ¿Ken? El único que se acerca le toma las manos es su hijo y le besó las manos, que también es costumbre. ¿Ken? Veló y Ajilna le malela, y no podía hablar, no podía decir nada. Sharu Habraya Bebjia, todos lloraron. Berrabí Elazar Berena Fil Telat Zimni, y entonces Rabí Elazar cayó 3 veces sobre el cuerpo de su padre, veló y agil le miftah pume, y no podía hablar. ¿Por qué cayó 3 veces? Porque cuando está escrito que cuando Elisha despide a Eliao, cuando Eliao sube al Shamaim, Elisha lo despide y le dice 3 veces, Abba, 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 Rejev Israel Uparashav. Dice, tú eres la carroza de Israel y sus jinetes. ¿Bien? Entonces también es costumbre que cuando la persona que tiene ese mérito de estar en el momento en que su padre abandona el mundo, que repita Abba, Abba, Abba 3 veces, Rejev Israel Beparashav. La carroza de Israel y sus jinetes. Y como estaba allí Rabbi Elazar, él lo hizo, pero no pudo sacar palabras de su boca. Dice, no pudo sacarlo, tuvo que pensarlo porque no lo pudo sacar del momento este que estaba. Levatar patah beamar Abba Abba. Y después ya pudo decir Abba Abba, telat Abo 3 veces. Had it hazru, una vuelve, beashata, tanud de jiuta
Zafraam, Tassin, Mishkain, Benukba, de Yama Raba. Trae acá las cosas del Zohar, de qué es lo que pasa, cómo el alma está en ese momento abandonando el cuerpo. ¿Okay? Abba, tres veces al Padre cuando abandona este mundo, cuando el alma abandona el mundo, es también una segulá para el alma del Padre y también para el Hijo, que diga eso. ¿Por qué? Porque cuando Absalón murió, recuerdan quién es Absalón, ¿no? El hijo de David, que se había rebelado en contra de su padre y que él era Nazir, él era Nazir, y tenía el cabello largo. Entonces cuando lo persiguen, se quedó enredado en un árbol y ahí los enemigos lo alcanzaron. ¿Bien? Pero hasta que los enemigos lo alcanzaron, él quedó como colgado en el árbol. Entonces pregunta la Gemara, ¿por qué no tomó su espada y se cortó el cabello para poderse escapar? Porque como él era Nazir no lo iba a hacer. Entonces prefirió morir y no profanar el voto de Nazir. Y ahí fue cuando vinieron los enemigos que estaban con su padre, obviamente, pero su padre no estaba en ese momento y lo mataron. ¿Bien? En ese momento, cuando estaban por morir, Absalón, entonces se le abrió el Geinom. Él vio el Geinom abierto porque como se había rebelado en contra de su padre, lo aleno, entonces el Onesh es el Geinom. Y él dijo Abba, Abba, Abba tres veces y David lo escuchó y le dijo a Kadosh Baruj Hu, cierra el Geinom y lo sacó de él. ¿Okay? Zelo Pashut, como dije, es una otzma, es una fuerza que nosotros solemos decir Abba, 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 nosotros decimos Abba, 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 que ilu stam. Pero en hebreo no hay una palabra para decir papá, sino Abba solamente, ¿no? Abba, Abba, Abba. ¿Okay? Que no es hebreo, es arameo. Pero como tiene esa otzma de poder sacarte del Geinom, entonces cuando uno dice Abba, 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 hay una fuerza ahí muy grande. ¿Okay? Lo pashut. Y así fue lo que hizo Rabbi Elazar, el hijo de Rabbi Shimon. Cam Rabbi Hía, se levantó entonces Rabbi Hía, que estaba ahí también con ellos, al Ragloi, Veamar Adashata Butzina Kadisha Mistakel Alam, Ashata Lav Hu Adan, Ela Leishtadlana Villekare. Hasta este momento nosotros estuvimos con Butzina Kadisha, que es Rabbi Shimon, y ahora tenemos que Leishtadel Villekare, tenemos que ocuparnos de su entierro. Y entonces ahora viene la segunda parte. Hasta acá la Hidra nos enseña cómo falleció Rabbi Shimon con el último pasuk, con la última palabra que él dijo fue la palabra braja, y no alcanzó a decir la palabra Jaim. ¿Bien? Entonces escuchó Rabbi Abba otras voces, o los ángeles que terminaron con la palabra Jaim. O sea, los ángeles terminaron diciendo Jaim. Pero él dijo solamente hasta braja. Esto quiere decir que el fallecimiento de Rabbi Shimon es una braja. A pesar que se separó del mundo, pero su fallecimiento es braja. Por lo tanto, incluso que no vayamos a Merón, de todas maneras ese día conviene prender una vela por Leinun Ishma de Rabbi Shimon, y que sea braja. Piensen en la palabra braja, que eso que están haciendo, recordando a Rabbi Shimon, sea braja, sea para bendición. Fue la última palabra que él dijo. Entonces, encender una vela para Rabbi Shimon también es importante. ¿Pensarlo o decirlo? No, puedes pensarlo, puedes decirlo, que sea braja. ¿Por qué? Porque fue la última palabra que Rabbi Shimon dijo en este mundo. ¿Okay? La palabra Jaim la dijeron después los ángeles que vinieron, pero braja fue la última que dijo. Entonces, la muerte de Rabbi Shimon, Lag BaOmer, es un día de braja. Como es un día de braja, se acostumbra a la braja mayor que Am Israel tiene de celebrar ese día Hatunot. ¿Okay? Por eso hay personas que se casan en Lag BaOmer porque eso es braja. No hay una braja mayor que esa, ¿no? Entonces esa es la braja de Am Israel, por la braja de Rabbi Shimon. Entonces, bueno, ahora viene la segunda parte, que es el tema de la kvura. Los tzadikim, dicen los sabios que los tzadikim, incluso bemitatán, nunca les es fácil. A los tzadikim, cuando viven con muchos problemas. Es difícil, todos, los usados, todos los que está ¿Qué? contando, Najón, parece muy difícil todos. Najón, pero tampoco cuando fallecen les es fácil.
O sea, nos deja mucha brajá y nos deja mucha otzma, mucha fuerza y mucha energía para continuar, pero a ellos tampoco les fácil. Entonces tampoco a Rabbi Shimon le fue fácil que lo sepultaran. No fue tan fácil el lugar donde lo sepultaron. ¿Por qué? Entonces cuenta el Zohar lo mismo lo va a decir. Dice, entonces empezaron a ocuparse ocuparse de una persona fallecida se llama ocuparse del kavod de la persona. ¿Bien? Se llama el kavod. ¿Bien? O sea, hay que lejaved la persona que falleció y para eso hay alajot. Kam Rabbi Elazar Berrabi Abba. Se levantaron Rabbi Elazar, el hijo de Rabbi Abba, que estaba escribiendo, Natnule betikra de Sikla. Y pusieron a Rabbi Shimon en el tikla de Sikla. Tikla de Sikla es como una especie de camilla que se pone a la persona cuando se la va a llevar a enterrar, se le pone en una camilla. En Jerusalén se acostumbra que esa camilla es de metal. Está de metal y está fabricada de una manera especial, todo al piazot, son cosas profundas. Eso se llama tikla de Sikla, entonces lo ponen ahí para enterrarlo. Entre Yehudim acostumbramos a enterrar lo antes posible, ¿bien? Porque eso es lo mejor para el alma de la persona. O sea, el alma de la persona sufre todo el tiempo que no se entierra, entonces cuanto más rápido sea, es mejor para el alma de la persona. Entonces inmediatamente lo pusieron en la camilla y lo iban a enterrar. אז מן חמה ערבוביה דחבריה בכל ביתה בסליק. Y se llenó de personas, se llenaron de jajamín, de estudiosos, de alumnos de él, alumnos de alumnos que vinieron al entierro. Reichen saliki bebe furaya. Y dice el Zohar que salía un aroma muy grato de la cama, o sea, de la camilla que lo llevaban salía un aroma muy grato que es la imagen del tzadik, que es el inyan del tzadik. ¿Quién? Como está escrito que cuando Yosef lo bajaron a Egipto y lo vendieron a unas personas que vendían cosas de muy mal olor, pero justo en ese momento habían traído mirra y otras cosas. Eran comerciantes de neft, lo que haya sido neft en ese momento, ¿no? De una cosa con mal olor. Y justo ahí, como el tzadik estaba, entonces en vez de neft era mirra, eran especias con buenos olores. Entonces también cuando salen buenos olores, eso quiere decir que es imagen del tzadik. Velo ishtamesh, perdón, ¿qué es un tzadik? Cuando hay con reach tov, quiere decir que es tzadik, que es un tzadik. ¿Okay? Hay tradiciones en algunas comunidades, entre los teimanim, yo sé, no sé si hay en otras comunidades, que tienen masores de rodear la cama con reiján. Reiján es una hierba que se enciende y saca buen olor y se pone alrededor de la cama de la persona que se la va a, como una especie de incienso, pero se quema un poquito y eso da como un buen olor, se pone al lado de la persona que se va a ir a enterrar. ¿Okay? Pero los judíos no tienen esa costumbre. No, eso es costumbre de judíos de Teimanim. ¿Okay? Yo sé de los Teimanim, no sé si haya otras comunidades que tengan costumbre, pero yo sé que Teimanim sí lo tienen. ¿Okay? Conhece con aquela coisa de ferro lá em casa? La cosa de ferro, ¿quién? Não direto para a terra? No, todavía cuando están llevando para enterrar, que lo están llevando para enterrar suelen poner buen olor, como una especie de, se llama reján, hay una hierba que se llama reján. Eso hay costumbres para los entierros, hay muchas formas. ¿Okay? Ok, hasta acá todo funciona, digamos, normal. Esto es lo que tenía que pasar, llegaron sus alumnos, llevan la cama para enterrar, está todo normal. ¿Okay? Oye, ella quiere saber si se entierra directo en la tierra o con un cajón. No, los judíos no enterramos con cajón. ¿Qué? Direto? Sí, Sí, no, directo sí, pero no en la tikla de Sikra es simplemente para llevar el cuerpo. Después se saca el cuerpo y se pone sobre la tierra directamente. Nosotros no enterramos. Sí, en los tajrijim, sí, ¿verdad? ¿Quién es? En los tajrijim hay algo con lo que se entierra. Bueno, a Kitzer todo perfecto, todo está como tiene que ser. ¿Qué ocurre? Pero como dije, el entierro de los tzadikim no siempre es mejor. ¿Qué ocurre? Atu trikin umare trisin de kfar. Tzipori. Llegaron unas personas de un kfar que está al lado de Merón, que se llama Tzipori.
Hoy día no existe, es un lugar arqueológico. Llegaron y dijeron, no, el Rab tenemos que enterrarlo en nuestro pueblo, no aquí. אז ובני Meronia, la gente de Merón, tzvachin, empezaron a gritar, Biktiren de Hashibu de Loek Tamam, porque pensaron que no iban a enterar al Rabá y se armó una trifulca. Empezaron a pegar, una pelea. Empezaron a pelear. ¿Dónde enterrarse? Acá o allá. Empezaron a pelear. Azbemet, así está escrito, ¿qué? Empezaron a pelearse. Batar de Nafik Puraya Abba Salik Bebel. Entonces, ¿qué ocurrió? Finalmente, ¿qué pasó? Dice el Zohar así, Batar de Nafik, estaban sacando la cama y empezaron a pelearse, querían robar un cuero para llevárselo a otro lugar. ¿Qué ocurrió? Dice el Zohar que la cama se elevó en el aire. La cama se elevó en el aire de Avira, Beesha Abba Lahit Kame, y un fuego empezó a alumbrar delante de la cama. Shamu Kala, escucharon voces, Ulu, que decía, Ulu Atu Beit Kanashu Leilula de Rabbi Shimon. Una voz que decía, vengan y reúnanse en la Ilulá de Rabbi Shimon, Yabo Shalom Yanujo al Mishkebotam. Y todo el que venga y participe de la Ilulá de Rabbi Shimon va a tener atzlajá y va a tener un descanso cuando tenga que tenerlo de la mejor forma posible. Eso es lo que hace que año tras año la gente vaya a Merón porque saben que hay una aftajá. Bueno, la cama se le... ¿Qué libro es ese? Estoy leyendo el Zohar, la Hidra. ¿Esto es el Zohar? Sí. ¿Este es el Zohar? ¿Qué estoy leyendo el Zohar? Estoy leyendo el Zohar. Estoy hablando de eso al principio, ¿no? Entonces, el Zohar dice así. El Zohar dice que se levantó la cama en el aire, el fuego al principio y la voz que decía, vengan a la Ilulá de Rabbi Shimon. Venga a la Ilulá de Rabbi Shimon y el que venga va a tener atzlajá y va a descansar finalmente con Shalom. O sea, todo él va a ser un descanso con Shalom. Kad ha'hala le me'arta. Y así fue como ingresó la cama a la me'ará. O sea, no fueron manos humanas las que lo depositaron, sino que fueron los ángeles los que bajaron y tomaron la cama de Rabbi Shimon y la pusieron dentro de la me'ará. Shamu Kala, se escuchó una voz de me'arta dentro de la gruta, Ze Haish, que decía así, Ze Haish Marish Haaretz, Margiz Mamlachot. Increíble lo que el Zohar dice. Dice que cuando la cama ingresó a la cueva, y no manos humanas, los ángeles vinieron, lo llevaron y lo enterraron. En ese momento se escuchó una voz que dijo, este hombre, Marish Haaretz, este hombre fue el que conmovió toda la tierra, el que movió toda la tierra. Margiz Mamlachot fue el que hizo enojar a las naciones del mundo. Ese es el Shevach de Rabbi Shimon que están diciendo los ángeles. ¿Por qué? Porque les dijo lo que él pensaba. Rabbi Shimon, no hemos hablado de él, pero él no era un político correcto. Él les dijo a los romanos lo que pensaba de ellos. Los romanos hicieron, por eso lo persiguieron, porque los romanos hicieron shuk, hicieron calles grandes y avenidas y todo eso, y Rabbi Shimon fue y les dijo, lo único que hicieron esto es para poner ahí a zonot, para poner prostitutas, para eso lo hicieron. ¿Y por qué tienen puentes? Para cobrar peaje, les dijo. ¿Y para qué hacen tal cosa? Lo hacen solo por ustedes. Les dijo y se los dijo a la cara. Por eso lo estaban persiguiendo para matarlo. Por eso dice aquí, este hombre movió toda la tierra y hizo enojar a las naciones del mundo. Hizo enojar a las naciones. Ese es el Shevach, increíble, ¿no? Kama patrim berrakia mishtaka. ¿En cuántas luces en el cielo se van a prender y apagar por él? Beyomaden beginech, por él. De lo Dana Rabbi Shimon. ¿Quién es Dana? ¿Quién es? Rabbi Shimon Bar Yochai. De Mare Mishtabach Be Bechol Yoma. Que su Señor, o sea, Hashem, se alegra con él, se honra con él cada día. Zakaahu la que leela betata. Bendito sea su lugar arriba y abajo. Genizim ilain mistatranle. Hay muchas cosas ocultas que están dentro de él. Alá itmar, y sobre él se dijo, Beatá, lech leketz, anda al final.
Tanuach betamot legoralja leketzayamim. Y te vas a parar según tu goral, o sea, en la resurrección final, leketzayamim, cuando terminen los días. Esto es lo que se dice cuando uno hace fe de la resurrección de los muertos. Uno dice al final, betamot legoralja leketzayamim. Te vas a parar a tu goral, o sea, lo que tengamos que pararnos, leketzayamim, cuando terminen los días. Así termina el Zohar, que habla sobre el fallecimiento de Rabbi Shimon. Estamos hablando de una cosa bastante curiosa, porque el Zohar termina diciendo que Rabbi Shimon era una persona, entre comillas, que hizo enojar a las naciones del mundo. Y eso es un shevach, y eso es una alabanza. Es una alabanza, o sea, la alabanza de él es que los goyim se enojaron por las cosas que él decía. Es un poco extraño, porque normalmente un tzadik suele ser algo como más espiritual, más y más y más y más. Sí, lo era, vemos que lo era. Pero eso no le quitaba que Rabbi Shimon tenía los dos pies muy bien puestos sobre la tierra. Y eso es una cosa que a veces no siempre es así, que a veces una persona piensa que alguien que estudia Kabbalah, y muchas veces ocurre, está allá, quién sabe dónde y quién sabe si normal. Rabbi Shimon no era así. Total y absolutamente aquí y ahora. Y por eso es que pudo estudiar Kabbalah hasta donde llegó. Porque jamás estuvo desconectado del Olam Hazé. Nunca. Pero entonces el Zohar lo escribió Su alumno. su alumno. Su alumno, esto lo escribió su alumno, ¿quién? El Rabbi Abba, él fue el que escribió todo esto. Él escribió de su, digamos, de su muerte, su entierro después que pasó. O sea, no fue que... No, eso no lo escribió Rabbi Shimon, esto lo escribió Rabbi Abba. Todo esto que estamos leyendo lo escribió Rabbi Abba. Eso de la vida de él y los últimos momentos de él, eso lo escribió su alumno. Las otras cosas que están en el libro, sí, las escribió él. No sé si él directamente, puede ser que él enseñaba y sus alumnos escribían. Eso generalmente pasa con los rabinos, que no ellos se dedican a escribir, sino que otra persona es la que escribe. ¿Okay? Entonces, esto es muy interesante para entender otra vez la grandeza del día, que uno siempre piensa, bueno, la Akba Omer son cosas místicas y son cosas como ocultistas, no sé, como si los cabalistas judíos fuesen como unas personas que consultan unas bolas de cristal o qué sé yo, cosas así medias raras. Así, no sé, no es así. Rabbi Shimon es lo que es, como ya les dije, y los pies sobre la tierra por completo. Y los 12 años que él estuvo en la cueva, ¿Qué? ¿se reunía con sus alumnos? No, estaba escondido solamente con su hijo, y Eliao venía a enseñarles todos los días. ¿Por qué? Porque tenían temor de que los romanos lo pudieran encontrar, y si lo encontraban lo podían matar. Y se perdía una luz muy grande. Entonces por eso él estuvo oculto. Todo ese tiempo estuvo oculto en la cueva. Y por eso pudo estudiar más. Y por eso pudo elevarse mucho más todavía. ¿Okay? Increíble, porque estaba escapando de los romanos, o sea, escapándose de la autoridad de aquí y ahora, y sin embargo aprovechó eso para no perder la conexión con el estudio. Ese era Rabbi Shimon Bar Yochai. Por eso dice, él hizo que la tierra temblara. ¿Qué significa? Nos trajo a la Kabbalah, nos trajo el Zohar, nos trajo todos estos secretos que no hemos visto, pero grande, una otzma gigante. Pero además hizo enojar a los romanos. Y eso no cualquiera. No cualquiera tiene esa fuerza y esa valentía. Ojalá fuese así, porque no hay que tenerle miedo. No hay que tener, el único que hay que tener miedo es Hashem Yitbaraj, nada más. ¿Bien? El único que hay que tener miedo a Kadosh Baruj Hu. Rabbi Shimon no le tenía miedo absolutamente a nadie más que a Hashem. Y lo que había que decir, lo dijo. Y por eso sacudió la tierra. ¿Bien? Rob, entonces significa que hay que ir a Meron. ¿Quién preguntas? ¿Quién? O sea,